Hoy, en el tema de la elección del Papa Francisco, en su 12ª parte, me gustaría que os fijaseis bien en la primera imagen que veis aquí delante. El sol en la izquierda, que es el mismo sol que aparece en la bandera de Argentina, y que en medio tenemos al actual Papa Francisco. Hoy vamos a tratar de un tema, de varios temas dentro de allí mismo, en esta conferencia, pero que hay una noticia que no puede dejar indiferente absolutamente a nadie. Una noticia que tiene mucho que ver con el tema profético del tiempo del fin. No os he dicho nada en la primera parte de la conferencia, pero ahora os lo digo. Al finalizar esta conferencia vais a ver algo que ya os tiene que empezar a poner los pelos de punta. Porque veréis cómo el cumplimiento profético se está cerniendo sobre nosotros y muchos no nos damos ni cuenta. Vamos a empezar primero con esta cuestión. Arrastra masas. Avalancha de argentinos para ver al Papa Francisco en Río de Janeiro. Muchísimos argentinos, ahora de repente les está saliendo la devoción gracias a este nuevo Papa, que es argentino. Y se van a desplazar masivamente hacia Brasil para encontrarse con su Papa, que es paisano. Desde luego, cuando veis escritos de Argentina de cómo está funcionando ahora la gente, o mucha de la gente en esa nación, os daréis cuenta que ha habido un revitalizamiento del catolicismo gracias a la elección de este nuevo Papa. El Papa parece nacido para Twitter, dice el Washington Post. Ya veis, no estamos hablando de un periódico de 3 al cuarto, sino de un periódico muy importante. Su lenguaje simple y directo produce frases efectistas como la eternidad no será aburrida, no se puede anunciar a Jesús con cara de funeral, o no somos cristianos part-time con las cuales cruzó una frontera digital. Está utilizando los medios de comunicación de un modo magistral y llegando a muchas más personas. Mirad hasta que en Twitter ya tiene en 7 meses más de 7 millones de seguidores. No es poca cosa, ¿eh? Y va creciendo. Y en distintos idiomas. Y mirad ahora cómo ya el Papa está diciendo algo muy importante. Predica sobre la segunda venida de Jesús. ¿Sabéis? A veces me ha escrito gente y dice, este Papa, o los papas en general, no están predicando sobre la segunda venida de Jesús. Pues bien, este Papa ya lo ha hecho. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que son conscientes de que el momento está llegando. Pero son conscientes de que antes de que llegue el auténtico Jesús, ellos van a predicar a favor del que no va a ser el auténtico Jesús y va a simular ser Jesús, que es por quien ellos trabajan en verdad, que es Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y como saben que este momento se está acercando, empiezan ya a hablar sobre la segunda venida de Jesús. ¿Cuál es el fin de este pueblo? El fin es el reino de Dios, que se inició en la tierra por Dios mismo, y que debe ampliarse hasta el cumplimiento, cuando se manifestará Cristo, nuestra vida. Ya lo está diciendo. Y vais a ver cómo también utiliza palabras bíblicas, pero para decir lo que no es. Interpretaciones del anticristo. Bíblicamente, el anticristo, ¿qué es? Es un sistema que surgiría para ir contra el pueblo de Dios. Un sistema que durante muchísimos años actuaría y que ya en los tiempos del apóstol Pablo estaba en funcionamiento, pero aún no se podía manifestar de lleno, porque algo lo estaba reteniendo. Finalmente, en el año 300 y pico, con el nacimiento del catolicismo, todo eso desaparece, esas trabas, y empieza el movimiento por excelencia del anticristo, que es el Vaticano. Pero aún hay un anticristo por antonomasia, por excelencia, que va a ser Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿El Papa, evidentemente, creéis que va a decir esto? No. El Papa dice que el anticristo son los corruptos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debería decir? Bueno, si sustituyésemos corruptos por quienes han creado la crisis, por ejemplo, debería tirarse las piedras sobre su mismo techo.
Pero no, simuladamente los corruptos son los casos de políticos que hacen cosas que no deben, que están quitando el dinero al pueblo, que no sé qué. Bien, esta no es la interpretación del anticristo bíblicamente. No son los corruptos, sino la gente que trabaja contra el pueblo de Dios en verdad. Nada que ver con su explicación. Mirad si es importante estudiar la Biblia por vosotros mismos, y no lo que os diga alguien, por importante que sea, desde un lugar especial. Y ha hecho muestras de más humildad, ¿cómo no? Otro gesto de austeridad del Papa, renuncia a sus vacaciones de verano. Bueno, es genial, ¿no? Es genial, es un ejemplo a seguir. Si renuncias a las vacaciones de verano, quiere decir que es solidario con quienes no pueden costearse un descanso. Es fantástico, ¿eh? Da un toque tremendo. Bien. Pues bien, vamos a ver aún más cosas. Después de ver este acto de humildad, como los otros no se lo pueden costear, mirad, un lingote de plata. ¿Qué es esto, un lingote de plata? Francisco envía un telegrama por la fiesta nacional argentina. Preparen un cáliz cincelado por millones de argentinos. Y además revelan la existencia de una carta del Papa a la presidenta. Resulta que este cáliz se hace... ¿de qué? De la fundición y el trabajo de un lingote de plata que se le ofrece al Papa como presente, firmado por, bueno, un montón de personas de Argentina. Bueno, es un signo de humildad, ¿no? También para un papado que le ofrezcan un lingote de plata. Bueno, no, es un presente, ¿no? Ya está, sin más. Bueno, no hay bastante riqueza en el Vaticano que aún hay que aportarle más, se ve. Su primera encíclica, la primera encíclica del Papa Francisco será La pobreza. Impresionante, ¿eh? ¿Veis cómo está del lado de los más débiles, de los más pobres, de los más humildes? Toda la apariencia es esta, ¿eh? Recordad lo que dijimos sobre los jesuitas. Si no entendemos la historia de los jesuitas, su misión, y cómo han sido adiestrados, no vamos a entender nada y nos va a colar a la perfección todo lo que está ofreciendo de imagen pública. Por tanto, esa encíclica, que además va a estar hecha a 4 manos, dicen, porque es parte de la que ha escrito Benedicto XVI aún, más lo que pone también Francisco. Y ya veis, se dirigirá a la pobreza. Una encíclica no es algo a no tener en cuenta. Una encíclica marca el futuro y el rumbo que va a emprender la Iglesia Católica. Por tanto, ya debéis entender que se van a ganar al mundo a través de la crisis, ayudando a los pobres. Y no vais a morder la mano que os da de comer. Recordadlo, porque os lo digo continuamente. No vais a morder la mano que os dará de comer. Bien, es vuestro Salvador, ¿entendéis? Esto es lo que el Vaticano va a hacer por el pueblo. Y mirad hasta qué punto, como Jesús, llega a ser Bergoglio. La multiplicación de las empanadas o la premura por los presentes. Diréis, ¿esto qué es? Una anécdota del Papa Francisco en Buenos Aires contada por su biógrafa Imitian. Mirad lo gracioso del asunto. Una vez lo vi multiplicar los alimentos, como hizo Jesús con los panes y peces. Era octubre de 2012. Lo cuenta Evangelina Imitian, biógrafa de Bergoglio, que escribió el libro Francisco el Papa de la Gente, en un artículo del diario Vaticano, el Observatorio Romano, titulado La multiplicación de las empanadas. Esto sí que suena a empanada mental, ¿eh? Se trata de empanadas, claro, y podría ser que las que recogió entre los presentes hubieran bastado para saciar a los periodistas que llegaron tarde. De todos modos, más allá del milagro, o menos, del que la autora se muestra convencida, es claro que el entonces arzobispo prestaba atención a todos los presentes, incluso los que llegaron tarde, y se prodigaba en servirlos. Ya veis que siempre ha estado sirviendo, ¿no? Colaboraba con la oficina de prensa de los encuentros entre católicos y evangélicos, escribe Imitian, ecumenismo, del cual el padre Bergoglio era uno de los organizadores. ¿Veis por qué ahora trabaja tanto por el ecumenismo y por qué ha sido elegido en ese papel? Porque él antes ya trabajaba para el ecumenismo, para la unión entre católicos y protestantes y otras denominaciones o religiones. En el estadio en que se realizaba, la administración no dejaba introducir comida,
por lo que durante las pausas los presentes tenían que comprar para comer allí en el lugar. No había mucho para elegir, solamente había empanadas. Precisa la autora que era un día de fiesta nacional y no había en programa otros eventos. Alguien invitó a Bergoglio a almorzar en la zona bastante exclusiva de Puerto Madero, a pocos pasos del estadio, pero el cardenal de Buenos Aires dijo que prefería quedarse con todos los participantes. Cuando nosotros los periodistas nos tomamos una pausa para almorzar, ya era un poco tarde y no había quedado casi nada. Mientras recorríamos la sala en donde se servían los alimentos, Bergoglio se acercó y nos saludó a cada uno. Nos habíamos sentado en la última mesa. La camarera nos trajo un plato con 5 empanadas, pero nosotros éramos 8. Alguno tomó la iniciativa y empezó a cortarlas por la mitad. Compartir era el espíritu del encuentro y además no había otra posibilidad. Eimitian prosigue. Bergoglio, que estaba en una mesa de la otra parte de la sala, vio nuestros movimientos y entendió. Se levantó y le preguntó a los otros si había terminado de almorzar. Recuperó de las manos de los pastores y sacerdotes las últimas empanadas. Las reunió en un plato y nos las trajo. Conmovidos por su gesto premuroso, nos sentimos elogiados y anonadados. La autora no tiene dudas, había multiplicado el alimento. Aquel pequeño milagro suyo nos quedó impreso en el corazón. El hombre que hoy ocupa el solio de Pedro había visto una necesidad y la había llenado, mientras ningún otro se había dado cuenta, concluye la biógrafa. Y esto es el milagro. No sé, ¿hace falta que comente algo? Pues vamos a ver limpiando imagen financiera. ¿Recordáis que dijimos de que ellos iban a hacer una limpieza dentro del Vaticano y lo mostrarían públicamente? Pues la parte financiera era una de muy importante. Primer informe del Vaticano contra el reciclaje de dinero. Y nos hablan de que, además, hacer esto es algo moral. Una vez más, la moral se vincula a la cuestión financiera. ¿Por qué va a ser elegido el Papa por encima de todos mandando? Porque es el líder de la moral, en todos los sentidos. En nivel económico, también, cómo no. Y hubo un revuelo, que también recordaréis hace unos días atrás, sobre si el Papa hizo un exorcismo o no lo hizo. ¿Recordáis todo esto? Supongo que lo visteis muchos por televisión. El Vaticano niega que el Papa Francisco realizara un exorcismo el pasado domingo. La televisión de los obispos italianos así lo afirmó este lunes. Los hechos habrían tenido lugar el pasado domingo cuando el pontífice puso sus manos sobre un niño. El portavoz vaticano asegura que solo rezó por un niño enfermo en la plaza de San Pedro. Veréis que no es solo un niño, había algo más. Aquí vais a ver ese momento cuando va pasando por uno al lado del otro, de personas que estaban allí, y se acerca a ellos y hace algo. Esta fue la imagen de la polémica. El Vaticano niega un presunto exorcismo del Papa Francisco en respuesta a algunas informaciones aparecidas en los medios de comunicación. Lo curioso es que fueron medios de comunicación católicos mismos que estaban diciendo que realmente el Papa había hecho un exorcismo. El Papa Francisco hace una oración de liberación en un posible endemoniado y nos dice, vea las imágenes, el hombre en silla de ruedas estaba calmado, pero cuando el Papa le impuso las manos lanzó un aullido prolongado. El pontífice parecía contar con ello y no se asustó. Pues aquí es el momento de la imposición de las manos y del aullido. Juan Rivas, que presentó al joven ante el Papa, afirma que hizo una oración de liberación, no más, no fue un exorcismo, fue una oración de liberación, le llaman. Este sacerdote mexicano de la Legión de Cristo señala que se trata de una persona adulta que está poseída. Y todo se va creando más polémica al respecto. Nosotros vamos a ver ahora el vídeo donde precisamente sucede eso. El Papa Francisco hace exorcismo en la plaza de San Pedro.
Algunos dicen que todo esto pudo ser un montaje, otros dicen de que no fue ningún exorcismo, otros que sí es un exorcismo en toda regla. Ha habido para todos los criterios, desde luego las imágenes son impactantes. Si os habéis dado cuenta, hay una reacción de un aullido, pero todo queda exactamente igual. Esto sucede cuando un demonio es extraído y ya está, queda así el asunto. Sabéis, por norma general, esto no es solo lo que sucede cuando un demonio es extraído. Cuando eso sucede, hay personas que caen al suelo con convulsiones, con más alaridos de los que aquí parece ser que se ven. Hay rebotes impresionantes de la persona y de los demonios o demonio que pueda tener esa persona. Hay violencia, sacudidas tremendas. Bien, pues ¿esto fue o no fue un exorcismo? ¿Sabéis? Hay personas que dicen que un papa no puede o no debería hacer exorcismos. Recordemos que Juan Pablo II dice que hizo un exorcismo sobre la famosa, ¿quién? Teresa de Calcuta. Entonces, sorprendente para muchos, ¿no? ¿Cómo puede ser una persona tan santa y que el Papa le sacase demonios? Qué cosas tan raras, ¿no? Y en verdad, alguien que está en el bando no de Dios puede sacar demonios. Bueno, a ver, puede haber casos en que los demonios salgan y con esto se consiga algo. Si la persona que los quita no está en verdad en manos de Dios trabajando para eso, sino que también está en el mismo bando, los demonios pueden hacer ver que salen. Y así automáticamente se ganan a las personas de alrededor diciendo, mira, ¿ves? Es bueno, los ha conseguido sacar. Entonces, juzgar bajo ese baremo es peligroso. Pero quiero que veáis esto. El padre Amort exorcizó luego al hombre por quien había orado el Papa. Tiene 4 demonios. De este señor ya estuvimos mostrando en más de una ocasión algo sobre él. Y además nos habla de que la persona afectada era un señor llamado Ángel de 43 años, casado y con hijos. Y mirad lo que llega a decir, después dicen que lo desmintieron, que en verdad no fue un ritual según las normas establecidas. Mirad lo que dijo el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, es interesante para que veáis los métodos. Quiso aclarar que no se trató de un exorcismo lo que hizo el Papa, pero Amort matiza, si lo han desmentido es que no han comprendido nada. Y lo dice el mayor exorcista del Vaticano. No solo es exorcismo el que se hace según las normas del ritual, con las oraciones escritas y reservadas para los exorcismos. También son exorcismos las oraciones de liberación que se hacen con las propias palabras. Yo mismo conozco 3 casos realizados por Juan Pablo II sin ningún libro. El padre Amort ofreció además en antena una información muy relevante. Les diré más. El hombre a quien el Papa exorcizó acudió a mí hoy a las 11:30 de la mañana. Está poseído por 4 demonios y realicé sobre él un largo exorcismo. La posesión de Ángel, añadió, es una venganza del demonio contra los obispos mexicanos. ¿Cómo? Porque no se opusieron al aborto como debían haberlo hecho. Este hombre solo sería liberado cuando los obispos mexicanos se arrepientan y hagan penitencia por no haber intervenido más en esa cuestión. ¿Esto cuadra para algo? No, para nada. ¿Creéis que Dios permite que Satanás tome posesión de un solo hombre que no tiene nada que ver con todo lo que sucede en una nación? Y además, hablando sobre el tema del aborto, ¿no es esto acaso una presión para que se haga algo en ese país al respecto? ¿Qué está sucediendo en México? ¿Quién está apretando tuercas? ¿No es el Vaticano acaso? Pues mirad hasta qué punto las cosas pueden tener más trascendencia de lo que parece a simple vista. Mirad cómo también nos habla de que hay una serie normalmente de procesos para
hacer exorcismos. Y no sé si vosotros recordáis cuando Jesús quitaba demonios, o cuando los apóstoles quitaban demonios, o si habéis estado en algún caso de estos. ¿Se utilizó alguna vez bíblicamente toda una serie de rituales para sacar demonios? Nunca. Jesús solo dijo que hay una serie de demonios que no salen si no es además de oración con ayuno. Es lo único que añadió. Ayuno, ¿por qué? Porque el ayuno te ayuda a estar en mente más clara y en una comunicación más directa con Dios, por lo cual el Espíritu Santo puede actuar a través de ti para hacer que ese demonio salga. No por el poder humano en sí, sino por el poder de Dios. Pero para nada se habla de toda una serie de rituales para que los demonios salieran. Aquí, en este apartado, nos habla de la práctica del exorcismo hoy en la Iglesia, y es una entrevista con el padre Pedro Barrajón, rector del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Y mirad, cuando habla de exorcismos, llega a decir algo muy interesante. ¿Es necesario un rito particular?, le preguntan. Sí, es un rito celebrativo que inicia con la señal de la cruz. ¿Sabéis? Eso que se hace con la mano en la frente o delante, ¿no? La proclamación de la palabra de Dios, las letanías de los santos. Atención, porque si se habla de las letanías de los santos, se está hablando de gente que ya está muerta y que no están en el cielo haciendo nada por nosotros, porque la inmortalidad del alma no existe. Entonces, ¿qué es? ¿Invocación a cosas de muertos? La aspersión con agua bendita. Yo no recuerdo a Jesús nunca coger agua bendita y tirársela a nadie para que le saliese un demonio, ni a ningún discípulo, porque no había agua bendita que valiese la pena. La profesión de fe, la imposición de las manos, la renuncia a Satanás, la recitación de la oración del Señor. O sea, todo ya premeditado, ¿eh? La bendición con la cruz, la insuflación y las oraciones propias de exorcismo, y concluye con la bendición. Algunas de estas partes se podrían omitir. El rito está publicado por la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el año 2001. Todo esto es lo que aprenden los curas que se dedican a hacer exorcismos. ¿Todo esto es bíblico? No. Todo esto no es más que trabajar en el mismo ritual satánico, con símbolos satánicos, aplicados sobre un endemoniado, con la cual cosa ya os podéis imaginar el resultado. Y habrá personas que les aplicarán estas cosas, y os lo digo por experiencia personal, no a mí, pero con personas que me han escrito, que han utilizado sobre ellos esto, y algunos han encontrado una mejoría. ¿Y sabéis entonces cuál es su pensamiento? Lo que antes os decía, es que a mí eso me ha ido bien. Y quedan atrapados, una vez más, siguiendo procesos y rituales y con creencias que para nada son las bíblicas, sino son las del demonio. Mirad cómo está trabajando Satanás. Luego sigue diciendo, ¿lo puede realizar cualquier persona? El rito lo puede realizar un obispo o sacerdote que tenga la autorización de su obispo. Ahora imaginaos que los cristianos que iban sacando demonios, etcétera, claro, Jesús se lo dijo, ¿necesitaban de un obispo que les diese el permiso? No, habían recibido órdenes divinas directamente de Jesús. Hacía falta un obispo para eso. La estola y el agua bendita, ¿para qué sirven? Dado que se trata de un sacramental, el sacerdote usa la estola para la celebración del rito. El rito prevé la aspersión con agua bendita de la persona que recibe el exorcismo, de los presentes y del lugar donde se celebra. El agua bendita recuerda el bautismo en el que el fiel recibió la dignidad de hijo de Dios, se incorporó a la Iglesia, recibió la gracia de Dios y los dones del Espíritu Santo, profesó la fe y renunció a Satanás. Ese es el simbolismo de lo que aplican con agua bendita. Y sigue diciendo, ¿y los casos de posesión? La posesión es el dominio por parte del demonio del cuerpo de una persona. No hay necesariamente un influjo sobre el alma. Para entender esto es como si un solo apartamento estuviera habitado por el inquilino habitual y otro que se introduce ahí para causar malestar o daño. Cuando solo hay como molestias, pero no es posesión propiamente, se habla de vejación.
Es importante que el sacerdote, antes de celebrar un exorcismo, tenga la certeza moral de que es necesaria su celebración, es decir, de que no se trata de una enfermedad de tipo psicológico, del tipo que sea, paranoia, esquizofrenia, histeria, etc. En la oración y con el consejo de hombres prudentes y santos, debe estar convencido de que se trata de un caso de verdadera posesión. Ya veis todas las cosas que dicen al respecto. Desde luego, que el Papa hiciera esto fue algo que causó sensación en muchos católicos que sabían los procesos que se seguían. El padre Amor luego lo arregló, dijo que no, que realmente esto era un exorcismo, aunque los del Vaticano dijesen que no. Pero además le dio un toque de atención a todo, y era México, y lo que los obispos habían permitido hacer allí. Mirad qué vueltas se pueden llegar a dar sobre un solo caso, cuando hay tanta trascendencia que ni nos imaginamos. Pero desde luego, lo que queda claro es que así no es la forma de sacar demonios. Bíblicamente eso jamás ha sido así. Pues bien, ya habéis visto ese modo de proceder, que como os decía, para nada es bíblico. Y aún aquí da bastantes más explicaciones. Vamos a ver ahora cómo también el Papa habla de algo, lucha de poderes. Pero lucha de poderes, ¿dónde? El Papa también reiteró que el verdadero poder está en el servicio y que no debe existir la lucha por el poder en la Iglesia. ¿Sabéis? Una vez más, se está hablando de que verdaderamente hay una lucha dentro del Vaticano entre distintas facciones por poder. Y eso hace que tengan problemas también ellos. Pero ya sabéis, es cómo se funciona. Si uno no está en las cosas de Dios, ¿cómo se termina? Con ansias de poder. Y entonces pasa lo que pasa. Y él, en cierto modo, denuncia esto, aunque sí que es cierto que ya sabéis que en el fondo están trabajando con el mismo objetivo común. Esto no quiere decir que unos quieran usurpar un lugar mejor que otros. También seguramente habrá alguna buena persona allí dentro. Aún habrá pueblo de Dios. Ojalá Dios lo pueda sacar de Babilonia si alguno hay allí. Que estoy convencido de que aún hay. Y veamos ahora unas relaciones entre el Vaticano y Alemania. El Papa y Merkel hablan sobre la crisis europea. Abordaron temas referentes a la protección de los derechos humanos, la persecución de los cristianos, la libertad religiosa y la cooperación internacional para la promoción de la paz. Son temas esenciales y que están tocando muchas sensibilidades y a muchas personas a nivel mundial. Desde luego tiene una sintonía perfecta. Baviera y el Vaticano, ya sabéis de qué viene todo, ¿no? Tantas veces lo hemos explicado. También, mirad aquí, Merkel aboga por la regulación de los mercados en su reunión con el Papa Francisco. Las crisis estallan porque no se respetan las reglas del mercado social. Esto quiere decir que hace falta poner moral en todas estas cuestiones sociales. Economía, sociedad, en todos los sentidos, religión, etcétera, etcétera. 45 minutos, es algo inusual en una entrevista, ponía allí. Fin del estado del bienestar. ¿Quién lo dice esto? Mucho bienestar impide seguir a Jesús. Advertencia de Francisco en la misa diaria. Para seguir a Jesús debemos despojarnos de la cultura del bienestar y del encanto por lo temporal. Esta fue la idea principal del Papa Francisco durante una homilía. Por tanto, si entendemos que hay que seguir a Jesús, no puede haber sociedad del bienestar. Tiene que ir las cosas un poco mal. Esto es el reflejo de sus palabras. La cultura del bienestar y del encanto por lo temporal tendrá que desaparecer. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Y si ellos tienen que coger el poder, ¿qué quiere decir esto? Pues que el estado del bienestar va a quedar mermado.
Por eso ya podéis oír a políticos, como incluso Jordi Pujol en Cataluña, que decía que el estado del bienestar nunca más volverá a ser el mismo que antes. ¿Por qué? Porque alguien tiene que coger el poder a través de eso. Pues ya habéis visto las palabras del Papa. ¿Aún os preguntáis quién está detrás de la crisis? Y la otra gran cuestión de polémica de esta misma semana, lobby gay. ¿Qué ha sucedido con todo esto? El Papa Francisco dialoga con un hermano más, como un hermano más, con la CLAR. No tengan miedo de correr riesgos yendo a los pobres y los nuevos sujetos emergentes en el continente. Esta página es católica. Y esta página es la que ha traído la polémica esta semana. En un gesto sin precedentes, el Papa Francisco recibió y dialogó durante 1 hora con la directiva de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos, CLAR. Conversaron ubicados en círculo, entre iguales, como eran en las primeras comunidades fundadas por Jesús. Y resulta que tienen una conversación en privado que no ha sido registrada. Pero lo curioso de todo esto es que en medio de toda una charla que aquí ellos reflejan, aparece un pequeño diálogo que ha sido el grave problema. Hay un momento en que le dice, la segunda es por una corriente gnóstica, esos panteísmos, dice el Papa, las dos son corrientes de élite, pero esta es una de la élite más formada. Supe de una superiora general que alentaba a las hermanas de su congregación a no rezar en la mañana, sino a darse un baño espiritual en el cosmos, cosas así. Está hablando de movimientos de la nueva era dentro del Vaticano, o de gente religiosa. Me preocupan porque se saltan la encarnación, y el Hijo de Dios se hizo carne nuestra, el Verbo se hizo carne, y en América Latina tenemos carne para tirar al techo. ¿Qué pasa con los pobres, los dolores? Esa es nuestra carne, dice el Papa. Y sigue hablando del asunto de la pobreza, de cómo evangelizar, pero mirad qué momento. Al reflejarle lo difícil de hacerse cargo de la curia romana y de la comisión de cardenales que lo apoyará, etc., dice, y sí, es difícil. En la curia hay gente santa, de verdad hay gente santa, pero también hay una corriente de corrupción, también la hay, es verdad. Se habla del lobby gay, y es verdad, están ahí. Está ahí, hay que ver qué podemos hacer. Y todo parecía que terminaba así, sin más. Resulta que estas palabras enseguida se hicieron reseña a algunos periodistas y automáticamente se crea un revuelo. Está reconociendo que hay un lobby gay dentro del Vaticano, que pesa mucho y que mirará a ver qué se puede hacer con eso. El Papa Francisco reconoce que hay un lobby gay en el Vaticano según una web católica chilena que es la que os hemos mostrado. Y automáticamente ya se lía. Ya la tenemos montada. Y cuando se le pregunta a Lombardi, a Federico Lombardi, el portavoz del Vaticano, dice sin comentarios. El Vaticano niega que el Papa hiciera afirmaciones sobre un lobby gay. Empiezan a desmentir. No, esto no es verdad. Al menos, mirad cómo lo dicen. La Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas lamentó la publicación de unas palabras atribuidas al Papa Francisco, referidas a temas como corrupción y un lobby gay en el Vaticano, y señaló que no recogen la literalidad de lo dicho por el Sumo Pontífice. O sea que algo dijo, pero esta no es la literalidad. Por su parte, portavoces de la Santa Sede negaron que el Papa haya hecho afirmaciones sobre la existencia de un grupo de presión homosexual en el Vaticano, como indicaron anteriormente algunos portales católicos. Y así unos dicen y otros desmienten. Declaración de la CLAR sobre conversación con el Papa Francisco. Sobre él dicen que hay un lobby gay, las palabras reportadas no son precisas, no fue transcripción de grabación, sino una síntesis basada en los recuerdos. Y curiosamente dicen que de las 6 personas que estaban allí, ninguno recuerda nada de todo esto. Entonces no se sabe dónde ha salido ese escrito, o esas palabras, ¿no? Y así hay confusión. En fin, luego que cada uno saque sus conclusiones, pero ya sabéis, y no son bromas, que el movimiento de Satanás también trabaja con todo esto. Todos los caminos llevan a Roma, famoso dicho, y más que cierto, ¿eh? Y más que cierto, y lo estamos mostrando cada semana, todo por detrás lleva a Roma. Pero mirad
¿Por qué hemos puesto esto aquí? 2 Harley Davidson para el Papa Francisco. Ya sabes, la Harley Davidson, esas motos tan impresionantes con ese ruido tan peculiar, ¿no? Manifestación, todos los caminos llevan a Roma, 110º aniversario, las motos harán rugir sus motores en vía de la conciliazione. Pues ya veis, resulta de que va a haber un encuentro de unas 1400 Harley Davidson. Y le regalan al Papa 2 Harleys. Bueno, yo no me lo imagino al Papa dando vueltas por la plaza de San Pedro con una Harley y con su chupa de cuero, pero la chupa de cuero sí que se la han regalado también. ¿Y qué puede ser que una empresa así ahora haga esta promoción tan grande allí? ¿Sabéis? Esto no pasa porque sí. Esto sucede si hay un permiso del Vaticano, si no, allí no entran con las Harleys y menos va el Papa a darles estas bendiciones a esta empresa. Me he olvidado de poneros una carta que es de Illuminati New World Order, el juego de los Illuminati, donde aparecen precisamente una carta donde se ven los moteros, creo, si no recuerdo mal, con unos cuernos encima incluso de la cabeza, viniendo a decir de que todo el sistema, no hablo de que todos los moteros sean eso, por supuesto, entendedme, pero que sí que hubo un movimiento que se empezó ¿cómo os diría?, a firmar, a salir adelante de todos estos clanes de motos en los cuales había una mano negra detrás y que no era precisamente muy divina, sino todo lo contrario. Pero bien, ahora todo esto pues se está llevando a ese acercamiento directo ya con el Papa. Aquí tenéis distintas imágenes de las Harleys ya en la plaza de San Pedro. Desde luego son impactantes, siempre que veis un grupo de motos llaman mucho la atención. Y desde luego uno piensa, qué acercamiento de grandes empresas, y además norteamericanas, hacia el papado. Porque Harley Davidson no está hecha precisamente en Italia, sino que está hecha en Estados Unidos. Y las empresas ya están acercándose así al papado. Pues ¿qué podemos esperar si las empresas lo hacen? Las grandes empresas, pues que seguramente el pueblo estará haciendo lo mismo. La CIA y los jesuitas. ¿Por qué Obama eligió a la mujer sin experiencia para el segundo cargo más importante de la CIA si no tenía experiencia? Esto ha sido esta semana también. Ha sido elegida una mujer que no tenía ninguna experiencia en todo esto y ha sido puesta en este lugar tan especial de control como es la CIA, del cual algún día hablaremos quizás, si Dios quiere, con más detenimiento, y que está totalmente ligado ¿a quién? Sí, al Vaticano. Pero resulta que esta señora estuvo estudiando en un lugar, y ese lugar es precisamente la Universidad de Georgetown, universidad jesuita. ¿Y a Obama quién lo subió? Lo mostramos en su momento, masón de grado 32, sí, pero ¿quién lo subió? Los jesuitas. Y ahora pone en lugares especiales a jesuitas, o gente que ha estudiado con los jesuitas que estarán totalmente influenciados por ellos. Algunos, ¿sabéis? Cuando estuve en Ecosí, hace unos pocos días atrás, me encontré personas que habían estado con los jesuitas estudiando. Y cuando empezamos a decir alguna cosa al respecto, me decían, no me hables de los jesuitas, que yo estuve estudiando con ellos, y me lo decían más de una persona, que me sorprendió encontrar a varios que hubiesen estudiado con los jesuitas, porque tampoco es que sea una cosa tan y tan frecuente aquí. Y todos me decían, no me hables de ellos, porque queda harto de los jesuitas y de lo que hacían. Es curioso. Pero bien, el mundo tiene una imagen normalmente muy distinta al respecto, y más con todo este papa que es jesuita. La creación y una ley. Francisco, se debe evitar la cultura de lo descartable, la comida que se desecha es como si fuese robada de la mesa de los pobres. Mirad que siempre habla hacia lo mismo, ¿no? Que hay que ser responsables con lo creado, hay que cultivar y custodiar la creación. Pero además habla por una ecología humana, y que todo debe hacerse
pensando en el qué, en que hay que cuidar los alimentos, por tanto los alimentos como los cuidas desde la base, de donde salen, y eso es en la vegetación básicamente, ¿no? A partir de aquí comen animales y a partir de aquí comen hombres también. Y que claro, que no se puede hacer todo lo que se está haciendo al respecto. Entonces hay también esto, cuidar al hombre y su subsistencia. Francisco centró su catequesis semanal en la custodia de la creación, porque todos juntos debemos trabajar por el bien de la creación de Dios. Por tanto, es necesario que haya algo que lo vaya supeditando todo hacia un mismo camino. Quiere decir que haya una forma de ley para todos, custodiando la creación. Una ley para todos es el objetivo. Y entramos ya en la parte más fuerte, diría, de la temática de hoy, encaminándonos a la parte final. Infiltración jesuita. Esta página que veis aquí es católica, Biblia Católica News. Líder adventista reconoce la santidad y virginidad de María. Está en portugués, es de Brasil, y habla sobre un famoso pastor adventista llamado Alejandro Bullón. Aquí tenéis el escrito en portugués, vamos a verlo también en una página que lo han recogido, traducido ya al español. Autor, Pastor Alejandro Bullón. Fuente, programa, escrito está. Conferencia, llenar los contenedores. Extracto del sermón de Alejandro Bullón, más respetado pastor entre los adventistas del séptimo día. Muchos que sois adventistas lo conocéis. Dice, ahora voy a conseguir un tema muy delicado, la Santísima Virgen María. Bueno, está traducido un poco así de esa forma, ¿eh? La Santísima Virgen María. Como todos sabemos, el enemigo es muy astuto, dice. Él no quiere los cristianos equilibrados. Él nos quiere llevar al fanatismo o al liberalismo. Esto es cierto con respecto a cualquier tema en la Biblia. Mira, el enemigo tiene muchos cristianos que tienen la Biblia en sus manos y piensan de la siguiente manera. La Virgen María no es importante. Ella era una mujer como cualquier otra. No hay que adorarla, nosotros no tenemos que hablarle porque es idolatría. Mi amigo es un cristiano con la Biblia abierta, dice él, que él no sabe lo que está diciendo. ¿Cómo? ¿Por qué la Virgen María era un ser humano, sí, pero no era un ser humano ordinario? Ella era una mujer con una experiencia maravillosa con Dios. Esto es verdad, esto es cierto. Ella era una mujer de la vida piadosa y ejemplar. Es cierto, fue elegida por ser así. Hoy en día la figura de la Virgen María se presenta como un ejemplo de vida, entrega y comunión con Dios. ¿Quién lo presenta esto? El mundo religioso protestante normalmente no, el mundo adventista menos. Se habla y se hace referencia de María como una mujer muy digna y que hizo una gran función, pero tampoco se está hablando y se la ensalza tanto. En cambio, quien hace esto es el catolicismo, ¿no? Por lo tanto, se merece nuestro respeto y reverencia. Que merece nuestro respeto la Virgen María, por supuesto, solo faltaba, si la vamos a tener de compañera en la salvación. Reverencia. ¿Reverencia? ¿Qué es reverencia? Claro, es supeditarse, agacharse hacia la otra persona. ¿Hemos de hacer esto entre hermanos cristianos? A ver, vamos a ver algo más de lo que nos dice. Eso merece amar y enseñar a los más maravillosa vida que vivió. Pero como ya he dicho, el enemigo no quiere que haya gente equilibrada. Se necesitan tanto los cristianos hacia el extremo de tener una falta de respeto por ella como los tontos y los lleva al otro extremo. En el momento de la desesperación, buscar la ayuda de la Santísima Virgen María. Y los cristianos ven el otro extremo para ellos con ojos acusadores y dicen, eres idólatra. Amar a un ser humano. Ignoran la sinceridad con la que estas personas están tratando de llegar a Dios. Son comentarios que realmente sorprenden. Y que lo que es claro es que es un acercamiento descarado hacia el catolicismo. ¿Se ha hecho esto para dar el mensaje a los católicos?
para que acepten, o se ha hecho desde otra perspectiva. Desde luego es peligroso lo que aquí dice. Hay un comentario que en esta página se ha añadido, bueno, dos, que son citas de Elena White. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo las manos de la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. Escrito en 1898. Era una profecía, algo que sucedería desde nuestros púlpitos adventistas. Muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo como para que puedan vivir con Él, y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. Escrito en 1888. En las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes Él, Dios, ha honrado grandemente, imitarán al antiguo Israel, un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, la implementación de proyectos humanos, usando las Escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer, confirmarán a los hombres en el error y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas se filtrará de su alma, así como el agua de un vaso agrietado. 1904. Pues hemos de vigilar mucho cuando hablamos según qué temas, sobre todo si es para un acercamiento al catolicismo, porque dando un mensaje tan ambiguo, se puede caer en interpretar que esto se ha hecho de un malo modo. Bien, yo no he de juzgar, pero desde luego esto nos tiene que servir para reflexión. Hablar desde un púlpito, hablar desde el público, quiere decir que las palabras deben ser muy claras de Dios. No se puede ir a medias tintas para ganarse a la gente. O es sí o es no. Y esto no quiere decir ir a extremismos, sino a la verdad. Sí que es cierto que hay que ser equilibrado, por supuesto. La Virgen María fue una gran mujer, pero la Virgen María no debe ser reverenciada. No. ¿Os acordáis de cuando precisamente Daniel tiene una visión, Juan tiene una visión, se les aparece un ángel, y ellos se postran? ¿Qué les dice el ángel? No, a mí no. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos. Adora a Dios. Cuidado con lo que decimos, porque podemos llevar a la gente a lugares equivocados, queriendo o no queriendo. Y mirad hasta qué punto es preocupante lo de la infiltración en las iglesias. Yo no digo que Bullón sea un infiltrado, no lo sé. Mirad qué testimonio me han escrito. Dios le bendiga, Víctor San Vicens, por lo que está haciendo. Al principio del mes de mayo empecé a ver sus conferencias. Yo soy adventista, me uní a la iglesia en el año 2009. Soy salvadoreña, pero vivo en los Estados Unidos. Yo estudio mucha profecía y yo apoyo lo que Ron Wyatt habla acerca del Arca del Pacto. Una vez más, mirad, Ron Wyatt aparece. También estoy de acuerdo con lo que usted habla sobre las infiltraciones jesuitas dentro de la iglesia. También estoy segura que los pasos de Cristo se aproximan a la tierra. Yo lo apoyo en darle algunos testimonios acerca de la venida de Jesús e informaciones que pueda obtener. Hay personas que colaboran con nosotros dándonos informaciones. Esperaré su respuesta para seguir aportándole lo necesario. Sigue diciéndome: hola Víctor, Dios lo bendiga por el programa. Mi nombre es Berta, somos una familia de 4 originarios de El Salvador, pero vivimos en Virginia, Estados Unidos. Somos adventistas del séptimo día. Hace un tiempo hemos visto muchas conferencias que usted ha presentado. Estamos de acuerdo con usted con respecto a lo que usted dice que la Iglesia está corrompida en estos últimos días. Quiero compartir un testimonio de la Iglesia donde nosotros asistimos, y atended bien. En marzo, un sábado, tuvimos Santa Cena. Hago una aclaración para los que no son adventistas. La Santa Cena consiste en el ritual que Cristo estableció sustituyendo la Pascua judía, que simbolizaba a Él. Ya lo sabéis, ¿no? Lo del cordero, etcétera, etcétera. E instituyó el lavamiento de los pies de unos a otros, que en signo de humildad, instituyó el tomar el pan sin levadura como símbolo del cuerpo de Cristo y beber el vino como, ¿qué? Vino mosto, sin alcohol, por supuesto, como símbolo de la sangre derramada por nosotros, para ser salvos, y el pan su cuerpo que fue traspasado.
Pues bien, eso es lo que se conoce como la Santa Cena. En marzo, un sábado, tuvimos Santa Cena y el pastor dijo que en esa ocasión iba a ser diferente que de costumbre. Empezó haciendo un chiste de la Virgen María. Hizo la Santa Cena tipo misa católica. Hizo que los miembros hicieran fila para agarrar el pan y vino, igual como lo hace el sacerdote, que los sacristanes reparten la hostia. Después dijo esto: dense la paz. Ya sabéis, eso que se dan las manos unos a otros, haciendo una cadena humana, ¿no? Como lo hacen en la iglesia grande de donde venimos, la católica se refiere. Pues sabemos que ya hay infiltración ramera en nuestra iglesia. Nosotros estudiamos mucho el espíritu de profecía en las profecías. La hermana Ellen White habla conforme está escrito en la Biblia. Queremos compartir con usted la profecía de Habacuc 2 del 1 al 4. Ellen White dice que esta profecía es el fundamento de la iglesia adventista desde el principio hasta el final, que en tiempo de los mileritas elaboraron las dos tablas proféticas, una de 1843 y la de 1850. Tiempo de los mileritas os hago referencia cuando William Miller encontró la verdad sobre 1844, el 22 de octubre. Lo que pasa es que él interpretó que venía Cristo y en verdad era que empezaba el juicio investigador en el cielo sobre el pueblo de Dios, que es muy distinto. Pero todo fue inspirado por Dios para que el pueblo despertara. Ella dice que fueron aprobadas por Dios y que su pueblo se iba a olvidar de estas verdades. En la iglesia donde asistimos no se habla de profecía. Ellos dicen que no nos toca a nosotros hablar de profecías. Y eso nosotros sabemos que es un gran error de los líderes. Ellen White dice que la iglesia en este tiempo tiene que estar estudiando sobre la segunda venida de Cristo, donde estamos en la profecía. Le damos permiso para que comparta este testimonio. No podemos callar, muchos están dormidos por falta de estudio. Muchas gracias, que Dios lo bendiga atentamente, Berta. Ya veis qué situaciones se están dando en ciertos lugares ya. Pastores actuando como curas, sacerdotes católicos. ¿Esto es normal? Esto es una aberración satánica en la iglesia del pueblo de Dios. Pero bien, no son inventos, porque hay personas que me escriben diciendo otras cosas que uno se queda helado. En fin, que ya podemos estar atentos y estudiar por nosotros la Biblia y también las profecías, y que nadie os haga creer que nosotros no debemos hablar de estas cosas, porque si no hablamos de estas cosas que apuntan a la segunda venida de Jesús, estamos rechazando la verdad presente para este tiempo, la cual cosa quiere decir que nos vamos a quedar fuera. Y ahora viene la parte más fuerte de todas. Ley dominical. La iniciativa 10 plazas para 10 mandamientos llega a Milán. El evento contará con un videomensaje del Papa Francisco. La iniciativa... ¿Cómo? El tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Será el protagonista este sábado 8 de junio en la plaza del Duomo de Milán. Esto, ¿qué día estamos? 15, ¿no? 15 de junio. Esto ya ha sucedido, ¿eh? Ya se ha hecho algo haciendo de protagonista el santificarás las fiestas en Milán. ¿Qué sucedió en Milán? ¿Lo recordáis? El Día de la Familia. ¿Y de qué especialmente? Del domingo. Allí mismo, ahora, se ha hecho esto. Y una vez más, se está apretando para que la gente vuelva a santificar los mandamientos, pero especialmente el santificarás las fiestas, que eso incluye el domingo como día de reposo. Los pasos se están dando. Recordemos que pronto, de aquí un año o dos, en Filadelfia se va a hacer también algo parecido, y estamos hablando de Estados Unidos. Pero mirad qué más ha salido ahora. Esto es periódicos argentinos. Titular: Came le entregó al Papa propuesta de cierre de comercios los domingos. ¿Y quiénes son estas personas? El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Osvaldo Cornide, le solicitó hoy al Papa, estamos hablando del día 5 de junio, al Papa Francisco a la campaña que impulsa en Argentina para lograr el cierre de los comercios los domingos y destinar esa jornada al descanso, la reflexión y la vida familiar. ¿Y esto lo están diciendo los comerciantes? Entendería lo del descanso y lo de la vida familiar, pero ¿y la reflexión? ¿Qué pinta en esto? El encuentro entre el Papa argentino y Cornide se produjo en el marco de la tradicional audiencia pública de los días miércoles que se realizó en la Plaza de San Pedro.
Durante el encuentro, el titular de CAME le entregó al pontífice una carpeta con detalles de la campaña, que ya fue apoyada por Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Ya viene de antes, ¿eh? Para Cornide, los grandes grupos económicos defienden el trabajo dominical argumentando que una medida contraria implicaría la reducción del personal y el empleo. Pero sus argumentos son retóricos y falaces, ya que los hipermercados y shoppings destruyen más empleos de los que generan. Sus efectos sobre la vida familiar son negativos. En la medida que esas grandes cadenas han decidido abrir sus puertas los domingos, el pequeño y mediano empresario se ha visto impulsado a la misma operatoria para sobrevivir y evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo, consideró. Y aquí tenéis más al respecto. Piden al Papa Francisco que cierren los comercios los domingos. O sea, es que lo bueno es que no es el Vaticano el que está pidiendo esto, sino que es gente de los comercios que está pidiendo al Papa que se haga presión para cerrar los domingos. ¿Para el bien de qué? La familia, evidentemente la sociedad, y, cómo no, la reflexión. ¿Reflexión qué? Reflexión espiritual, la moral. Y aquí tenéis más escritos que aún dan más detalles, hasta el punto, mirad lo que aquí dice. Esta medida fue apoyada por Jorge Bergoglio. La propuesta señala que el avance de la globalización ha traspasado las fronteras económicas, sociales, culturales, políticas y tecnológicas para introducirse a pleno en la vida de la sociedad, y advierte que sus efectos no siempre son saludables. Ese proceso mundial que integra y desintegra simultáneamente ha modificado las relaciones humanas, los hábitos y las costumbres de los individuos. ¿Entendéis por qué se ha hecho la globalización mundial? ¿Empezáis a ver el trasfondo, que en verdad es imponer el domingo a todo el mundo? Una de las manifestaciones fehacientes de esas modificaciones es la anulación del descanso dominical, que desintegra a las familias y disgrega las sociedades, indica el documento entregado por Cornide al Papa. Señala que en la Argentina este proceso se profundizó a partir de 1991, cuando la desregulación económica impulsó la instalación indiscriminada de grandes hipermercados y shoppings a lo largo del país. Alerta que estas estructuras de vanguardia para la época, que se diferenciaban por abrir de lunes a lunes, propagó efectos negativos a la unidad básica de la sociedad, la familia, minimizando el encuentro familiar dominical y el disfrute de actividades sociales y culturales que durante siglos contribuyeron ¿a qué? A mejorar el espíritu, la salud y la satisfacción de los individuos. Está cogiendo el descanso dominical como beneficioso espiritualmente, para la salud, para la familia, para todos. Mirad cómo se ha ido trabajando esto durante años, hasta el punto en que ahora no es el Papa el que habla de esto, sino que son los demás los que se lo proponen a él. ¿Y el Papa qué hace? Pues apoyarlo, porque ya anteriormente lo había hecho cuando era arzobispo. Más temas. El Papa por el cierre de comercios el domingo. Francisco respaldó un proyecto que impulsa la CELAM, y así va dando detalles uno detrás de otro sobre los argumentos que se esgrimen para que esto no se haga. En todos los lugares se está haciendo todo esto. Se ha hecho mucho eco. Mirad, cuando saludé al Papa, le conté que en las provincias del Chaco y La Pampa las legislaturas están tratando el tema, y me dijo, ¡qué bueno! En otros lugares, porque claramente respalda nuestro proyecto, y espero que la difusión de este encuentro ayude a la sanción de una ley para reinstaurar el día domingo como jornada de descanso, reflexión y reencuentro de los trabajadores con sus vínculos más cercanos y queridos, indicó. Por tanto, esto se está trabajando ya en más lugares. Y ya veis con qué objetivo. Cuando hablamos tantas veces sobre la ley dominical, hay personas que dicen, claro, es que se le nota que es adventista y que está repitiendo tantas veces lo de la ley dominical y el sábado, que les parece una tontería. Esta es la advertencia que debemos dar al mundo, y es lo que va a hacer reaccionar a muchos cuando suceda, porque aún hay personas que están viendo que los pasos se están dando y aún no se quieren percatar de ello, y que esto va a ser el colmo que hará que la copa de la ira de Dios, besi, como decimos en catalán, sobresalga, se derrame.
y que Dios va a actuar justo cuando la ley dominical salga a la luz. Y hablamos que la ley dominical, ¿dónde va a surgir? En Estados Unidos. Y que automáticamente va a pasar al resto del mundo cristiano sobre todo. También al resto, pero sobre todo al mundo cristiano. Pero eso no puede pasar porque sí. Quiere decir que antes se habrá trabajado para que cuando llegue este momento sea un please plus, casi automático en todas partes. Aquí ya ves incluso cartelitos, imagen del sindicato de Rosario en Argentina, el descanso dominical, dice, basta de discursos, el descanso dominical es un derecho que debe respetarse, sí al descanso dominical. Y bueno, nos habla de que hay que cumplir la ley en vigencia que consagra el descanso los días domingos, hay una ley al respecto, ¿eh? Asociación Empleados de Comercio de Rosario, y mirad, van saliendo luego, claro, reclaman por el sábado, resulta de que hay los adventistas, gracias a Dios, que aún están por lo que deben estar y dicen, hey, nosotros reclamamos el sábado, que es el día de Dios. Menos mal, gracias a Dios, que hay pueblo que aún está por lo que debe estar, ¿eh? Porque ese va a ser la prueba de toque entre todo el mundo y especialmente por los adventistas. ¿Quién va a ceder? Aquí tenéis lo que antes os he mostrado en mayor. Quieren que los comercios permanezcan cerrados los domingos. Ya veis que se ha difundido en muchos lugares distintos. Y mirad esto. Estos son carteles que ya están puestos por distintas partes de Argentina y que podéis encontrar en las calles. Esta fotografía me la hicieron y me la pasaron expresamente para que os lo mostrara. El Papa por el cierre del comercios en domingo. Apoyo, Francisco respaldó un proyecto que impulsa la CAME. Y esto está por donde la gente va andando, dándose cuenta de que el Papa, mira qué bueno es, quiere lo mejor. Ahora los domingos todos en familia, se ha acabado de trabajar ese día, la gente ya comprará en otro momento. Y todo es para el bien de nuestra sociedad. Así mejoraremos. ¿Quién va a decir que esto es malo? ¿Os vais a negar a todo esto? Pues bien, ya podemos prepararnos, porque todo lo que sabíamos que tenía que llegar está llegando. Y recordemos que antes hemos dicho de sanciones, primero multas y después cárcel, y después aún más de eso. Pues son los caminos a seguir. Mirad qué citas históricas para finalizar vamos a dejaros aquí. Del siglo VII, extraído de El sábado a lo largo de los siglos. Ciudadanos romanos, llegó a mi conocimiento que ciertos hombres de espíritu perverso han diseminado entre ustedes cosas depravadas y contrarias a la fe cristiana, prohibiendo toda clase de actividad en sábado. ¿Cómo debería llamarlos sino predicadores del anticristo? Gregorio I, Papa de Roma, entre los años 590 y 604. Recordad, Roma no cambia, y la profecía dice que esto va a volver a suceder. El anticristo, ¿a quién va a ser aplicado? A los corruptos. El Papa lo ha dicho. ¿Qué vamos a ser nosotros para ellos? Corruptos. Esto ya sucedió antaño. La historia se va a volver a repetir, porque queremos ignorar la historia y ya nos va bien todo tal como va. Siglo VIII. Contra los observadores del sábado, el concilio de Toulouse, en Francia, celebrado en 1229, dice la siguiente en su canon 3. Los señores de los diversos distritos deben buscar diligentemente en las aldeas, casas y montes para destruir los lugares que les sirven de refugio. Canon 4. A los laicos les está prohibido adquirir los libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esto sucedió antaño. Pues, ¿qué creéis que va a pasar ahora con las personas que refieran otra vez que en sábado no hay que trabajar? Pues van a ser tildados de esto, de predicadores del anticristo. ¿Y qué va a pasar también? Lo que no estamos avisados por la profecía, que se va a ir detrás, estés donde estés, aldeas, casas, montes. Eso es lo que va a suceder otra vez. ¿Vamos a ser fieles a Dios o seguiremos haciendo nuestra vida? Nuestra vida que nos va a llevar a perdernos eternamente. Eso es lo bueno. Y somos tan tontos a veces
que preferimos cambiar 4 días de estar más o menos por aquí en la tierra en perdernos una eternidad de verdad. Pero claro, ya se sabe, siempre tenemos ídolos ante Dios y buscamos 1001 excusas para no seguirlo de corazón, aunque sabemos dentro que algo nos dice que eso es la verdad. Recordemos la historia, porque el terreno se está preparando para que otra vez se dé lo mismo. Estamos avisados por profecías. Quien nos diga que no hace falta hablar de profecías y del tiempo del fin, aunque sea dentro de la Iglesia Adventista, la verdad es que no sabe lo que está diciendo o está haciendo verdaderamente la obra contraria a Dios. Preparémonos porque estos momentos ya no tardarán muchos años en surgir. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad, porque el tiempo está cerca.